Buenas tardes para todos, que Dios nos bendiga, su Santo Espíritu esté aquí con nosotros, como le pedimos siempre a Él. Y les digo siempre a los hermanos que están aquí, pero también a los que nos escuchan, que Pueblo Santo es una determinación de Dios. Es algo que tenía que nacer antes que el Señor venga. Tenía que ser predicado nuevamente el evangelio que Él predicó a todos los gentiles. Entonces, este evangelio que Él predicó lo tiene Pueblo Santo, no lo tienen las iglesias. La semana anterior estuve hablando que las iglesias son las que nos separan a uno de otro. El católico dice que Dios está con él y el Espíritu Santo está con él y el testigo de Jehová de la misma manera, y así la gente está dividida y con oposición de pareceres. El Señor no nos dejó así. Cuando nosotros leemos la Escritura, el hermano, hermana, lee la Escritura, se da cuenta a través de lo que lee, que ninguna iglesia de todas las que hay está escrita en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo estuve hablando la semana pasada y hoy voy a emplear un poco más el tema, que les estuve diciendo que las iglesias en parte le están siendo infiel al Señor, que el Señor... dice la Escritura que limpió una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y también la comparó a esa iglesia con un matrimonio. Pero la Escritura no se puede contradecir. No se puede contradecir la Escritura. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se puede contradecir. Entonces, cuando hace la comparación el apóstol, que la iglesia del Señor, la que Él limpió, la que Él santificó, la que Él, a través de su sangre, la amó, la cuidó, una comparación con un matrimonio, un lecho sin mancilla. Pero un matrimonio no como el que nosotros pensamos o piensan en lo común de la gente, en un matrimonio que ya esté formado como nos mandan las leyes del país, que podemos casarnos y formar un matrimonio. No, es bueno eso, pero un matrimonio, como un matrimonio, pero ordenadamente en las cosas de Dios. Dice la Escritura que el predicador o el obispo tiene que tener su mujer y tiene que tener sus hijos en sujeción y tiene que tener ciertos requisitos para poder hablar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que uno solo es, y que por ese Evangelio se efectúa o se produce la salvación para la persona que cree. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo cómo tiene que ser un obispo. Entonces ese matrimonio es semejante a la iglesia que Cristo dejó. Una iglesia que no tiene contaminación, que no tiene mistura y que tiene la promesa de verdad. Y esa iglesia es reflejada en ese matrimonio de ese instrumento de Dios, que predica el evangelio verdadero. Porque la Escritura dice en cuanto a las personas en general, que acepten al Señor el día que disponga su corazón de aceptarlo. Si es casado, casado, si es viudo, viudo, si es soltero, soltero, y así sucesivamente.
Pero en cuanto a la comparación, y ahí quiero hacer la salvedad, en cuanto a la comparación de cómo tiene que ser la iglesia, por la cual Cristo murió y cuidó y limpió, como dice la Escritura, que ahora vamos a repasar el texto y avanzar más en el tema, es comparado con ese matrimonio que Él le permite trazar la palabra del Señor, que trae la vida para el creyente. Ese matrimonio, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, Dios es con él, es como un instrumento que Dios tiene para que su evangelio sea predicado y haga posible la salvación para el alma de los creyentes. Un matrimonio puro que tiene que tener estos requisitos, estos predicadores. Bueno, entonces voy a continuar con el tema, dicho esto, y vamos a ir, para que se entienda más, vamos a ir a Ezequiel. Porque el Señor dice que Él es el esposo de la iglesia. También el apóstol, cuando los que hemos leído, él le dice a los hebreos que lo había desposado de un marido, lo había desposado, porque ellos tenían la ley, tenían a Moisés, tenían por padre a Abraham, y él quería colocar a Cristo superior a ese marido que ellos tenían. ¿Se acuerdan que leímos los textos en Corintios? Bueno, después lo repasamos un poquito igual, pero ahora vamos a ir a Ezequiel, la página 846, capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel es un profeta que Dios usa para profetizar y determinar muchas cosas en los tiempos. Así que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, la página 846 dice así: y fue a mí, al profeta, ¿no? Y fue a mí, a Ezequiel, palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: tu habitación y tu traza fue de la tierra de Canaán, tu padre, amorreo, y tu madre, Etea. Le empieza a contar el origen de Jerusalén, una tierra. Repito, tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre, de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Estas son palabras de Jehová por el profeta Ezequiel a Jerusalén. Notifica, dice. Entonces dice: y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. El día que nació Jerusalén, no fue cortado el ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, no fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo como menosprecio de tu vida en el día que naciste. Menospreciada del campo como que menospreciada de toda la tierra.
esta Jerusalén que nació, no fue cortado el ombligo, no fue cuidada como quien podemos tener ejemplo de las madres, de las mujeres cuando paren, tienen su cuidado, tienen su partera, tienen su atención, tienen su cuidado, sea de la madre, de la hermana, de la familia, de todo. Hay ciertos cuidados en una persona que va a dar, que van a nacer, ¿no? Ahora dice Jehová por intermedio del profeta que el campo que viene a ser el mundo tampoco la reconoció. Un nacimiento que a nadie le importó. Esas son las palabras de Dios a través del profeta, dice. En el versículo 6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia. Yo pasé junto a ti. Este es Dios, el que pasó y la vio sucia. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y díjete: en tus sangres vive, vive. Dijiste en tus sangres: en millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Esta Jerusalén. Dice: los pechos te crecieron y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Esto el Señor la aceptó, la cuidó, la protegió a esta Jerusalén cuando nadie le dio importancia. Es una tierra, pero también son ejemplos para nosotros, porque ahora vamos a seguir para adelante y vamos a ir al tema que comencé. Entonces dice, en el 8, y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y dije, y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. A esta Jerusalén que no le fue cortado el ombligo, que el mundo no la conocía como tal, y Él pasó y la hizo suya. La hizo suya, la quiso, la amó. Entonces dice en el 9, y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y ungíte con aceite y te vestí de bordado y te calcé de tejón y ceñíte de lino y te vestí de seda. Llenó toda la tierra de Judá de lo mejor de lo mejor. La hizo vestir de lo mejor, de lino y de seda. Y te atavié con ornamentos y puse ajorcas en tus brazos y collar a tu cuello. Y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y ha prosperado hasta reinar. O sea que no solamente cuando nadie la tenía en cuenta esta Jerusalén, el mundo, el campo no la tenía en cuenta, Él la hizo para Él, le dio, la cuidó, la limpió,
la protegió, la hizo vestir de lino, la hizo vestir de seda, le dio el mejor aceite, la mejor harina, Todo Dios le dio a Jerusalén, porque la amó, la tomó para sí. Ahora dice, estábamos en el 12, ¿no? Y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata. Llenó Jerusalén de oro y de plata, aparte de todo lo mejor de lo mejor. Dios, Jehová de los ejércitos. Dice así, y tu vestido fue lino y seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo y miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Fue hermosa en extremo. Y has prosperado hasta reinar. O sea que también reinó Jerusalén. Porque la mano de Jehová era con Jerusalén. La adornó, la llenó de plata y de oro ante el mundo, ante los demás, ante el campo. Bueno, entonces dice el 14, y salióle nombradía, y salióte, dice, nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Voy a explicar este texto. Le salió nombratía, ¿no? Es que veo poco por eso. Y salióte nombradía, como que la fama de Jerusalén era tan grande porque el Señor era con ella, que todos la nombraban a Jerusalén como algo especial, algo diferente a las demás naciones, algo que era una obra directa de Dios. Porque Él cuenta que cuando nació nadie se enteró que había nacido, nadie la cuidó, nadie la limpió, el ombligo, dice, no había sido cortado. Todo eso Dios, que formó los cielos y la tierra, describe a esta Jerusalén desde los orígenes, desde el principio. Entonces dice que fue tanto el nombre de Jerusalén que se engrandeció Jerusalén. De esa nombradías, ahí va, nombradía. Entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, dice, la hermosura era perfecta, pero también dice que era perfecta a causa de mi hermosura, que está hablando Jehová. Como Jehová es perfecto, a causa de la perfección de Él, hablaban de Jerusalén, que era perfecta, porque Él era perfecto, porque Él era el que le dio todo esto que estamos hablando, la vistió de oro y de plata y la hizo comer y producir lo mejor de lo mejor. Entonces dice, repito el 14, y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Mas confiaste, dice, en tu hermosura, y fornicaste a causa de tu nombradía, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras. Fue tan grande que empezó a contaminarse. Empezó a dejar entrar gentes de otras naciones, de otros lugares de la tierra. Les abrió sus puertas para que entrasen y empezó a hacer tratados con esa otra gente del mundo.
Por eso dice que le abrió por eso dice que fornicó con esa gente. Es figurado, pero pasó. Y todo lo que está aquí escrito también es para que nosotros sean ejemplos. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ir al tema, porque esto nos va a llevar a lo que comenzamos. Entonces dice en el 16: y tomaste de tus vestidos e hicístete diversos altos lugares y fornicaste en ellos. Cosa semejante no vendrá ni será así, dice el Señor, ¿no? Dice: tomaste asimismo los vasos de tu hermosura, de mi oro y de mi plata que yo te había dado, e hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Porque ¿qué pasa? Con todo lo que Dios había puesto en Jerusalén, con todo lo que había oro, que había plata, se engrandeció y dejó entrar a otra gente, la cual con ese oro y con esa plata y con esa hermosura que había ahí, empezaron a hacer altares, empezaron a hacer otras cosas que Dios no había dicho ni quería que se hiciera. Entonces fíjense en todo lo que produce un país. Si es bendecido de Dios, todo es de Dios, todo. Entonces Jerusalén era bendecida de Dios porque todo lo que había en Jerusalén, desde la harina, desde la miel, el trigo, el oro, la plata, la seda, todo era puesto por Él, por el mismo Dios, no por hombre. Él dice que la tomó, Él dice que la formó, Él la vistió, Él la amó, Él la hizo para Él. Entonces, el 17 dice: tomaste asimismo los vasos de tu hermosura, de mi oro y de mi plata que yo te había dado, e hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y cubrístelas, y mi aceite y mi perfume pusiste delante de ellas, porque permitió que entraran gente que no tenía que entrar, e hizo, para Dios Él usa la palabra fornicar, fornicaste, porque Él la hizo suya, Él la hizo para Él, y ella se echó con otra gente, con otro, y no solamente el enojo de Dios es porque se echó con otra gente, sino que también lo que producía, también con lo que producía, sean los perfumes, los vestidos y todo lo que había, como nosotros hoy podemos ver, un país en producción, donde tiene perfumes buenos, donde tiene ropa buena, todo eso era para los altares, para honrar al diablo, que dejó entrar, porque ella empezó a permitir que estos altares estuvieran en Jerusalén. Por eso se contaminó Jerusalén, se contaminó lo que Él había cuidado y lo que Él había amado, y permitió entrar, y ahí entrar otra gente de al lado, dice, de otros lados, y se contaminó, fornicó, porque se apartó del amor de Jehová, se apartó. Entonces dice el 19: mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina y el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ella para olor suave, y fue así, dice el Señor Jehová. Permitió que entrara gente con otros dioses y dejó hacer altares
y perfumaban esos altares con lo que producía Jerusalén, que era de la mano del Señor. Entonces vamos a teniendo esto en nuestra mente, entendiendo todo lo que hizo Jehová por Jerusalén, que la amó, la tomó para sí. Vamos a ir, no se vayan de acá, márquenlo porque después vamos a volver un poco más. Pero vamos a ir al texto que leí en los Efesios, el capítulo 5, la página 220. El versículo 25 en adelante. La página 220, capítulo 5 de los Efesios, el versículo 25 dice así. Por eso comencé el tema hoy con que haciendo la aclaración de un matrimonio, que es algo directo de Dios, algo especial. Él dice así, en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leímos cómo rescató a Jerusalén, cómo la amó, cómo la cuidó y cómo Jerusalén lo desobedeció porque dejó entrar a otra gente que no tenía que haber dejado entrar y contaminó todo lo que Dios le había dado, lo contaminó. Y Dios se enojó y por eso el profeta habla y dice todas estas cosas. Entonces dice así, repito el 25, maridos, amad a vuestras mujeres como así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No se entregó no amó a las iglesias, porque como les decía hoy, ninguna iglesia de las que hoy conocemos tiene lugar en la Escritura. En la Escritura no está el pentecostal, ni está el católico, ni está el testigo de Jehová, ni está el mormón, ni está ninguno. Él se dio a sí mismo para limpiar esta iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, como la comparación de un matrimonio, pero les estuvo explicando que era el matrimonio puesto por él para dar la promesa a las almas. Cómo tiene que ser el obispo, el predicador, el pastor, con sus hijos, con su esposa, todo en sujeción y en orden. Porque a través de la palabra del predicador es la promesa para el alma del creyente. Entonces, dice así, en el 26, para santificarla, dice, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vimos cómo Él se dio a Jerusalén, y Jerusalén se contaminó, dejó entrar a otros. Entonces nosotros podemos, a través de esto, que Dios nos ayude a poder tener un buen razonamiento, porque todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos. Entonces el Señor Jesucristo murió, pero ¿por qué murió? En su muerte también unió a los que estaban separados, a los hebreos con los gentiles. ¿No es así? Dice que Él quitó las enemistades, los pleitos, las contiendas y las enclavó en la cruz con Él, para que ya pertenezcamos a un nombre que nos dio, que es por sobre todo nombre, que es Jesucristo el Señor, al cual se tiene que doblar toda rodilla. Porque antes la gente estaba enseñada a adorar otros dioses, como el que vimos en Jerusalén, que dejaron entrar.
Y con la ayuda que Dios había bendecido a la tierra, con esa misma bendición, adoraban altares de demonios. Y Dios se enojó. Entonces Él murió, hizo un trabajo para limpiar esa iglesia que Él amó, que Él cuidó. Y vemos una obra en los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles comenzaron a formar ese cuerpo que le pertenece a Cristo, que es la iglesia. Y que a su vez tuvo que el Espíritu Santo derramarse, como estaba escrito en los gentiles, para que los hebreos entendieran que ellos no eran absolutos, sino que su tiempo había terminado y era el tiempo de los gentiles. ¿No es así? Entonces Él dice que murió por ese cuerpo, que lo llamó figuradamente la iglesia, y donde vemos también en los Hechos cómo el Espíritu Santo obraba en esa iglesia, en ese cuerpo. Un día 3.000, otro día 5.000, todos eran hermanos. No había el católico, no había el testigo de Jehová, no había el mormón, no había el macumbero, el hechicero, no había nada. Era un cuerpo limpio para el Señor. Pero ¿qué pasa? Avanzando en el tiempo, eso, como está escrito, el diablo y sus hijos iban a hacer mercadería de la gente, entre otras cosas. Entonces, se iba a contaminar el cuerpo que es la iglesia del Señor. Todos dicen que pertenecen a ese cuerpo, que es la iglesia. Pero el Señor lo comparó con un matrimonio, como Jerusalén cuando la amó y la formó y le dio todo. Hoy vemos que las iglesias están separadas, pero todas tienen el nombre de Cristo. No tienen la obra de Cristo, tienen el nombre. Y han contaminado la tierra como la contaminó Jerusalén, que dejó entrar. Dejaron entrar a otros dioses y empezaron a hacer altares a lo largo del tiempo de esta iglesia que Él limpió. Dice que murió para limpiarla, para así una iglesia sin mancha y sin arruga, y no es lo que vemos hoy. Y semejantemente a lo que pasó, en lo que estuvimos hablando de Jerusalén, cuando Él la amó, la cuidó y le dio todo, también de la misma manera, con la palabra con el nombre del Señor Jesucristo, ellos empezaron a hacer todo. Empezaron a hacer altares y a recaudar mucho dinero. Y con esos dineros hicieron las imágenes. Y con esos dineros hicieron el adoctrinamiento suyo, no el del Señor. Ellos dicen que son la iglesia de Dios. Todos dicen que son la iglesia de Dios, pero ninguna está sobreedificando sobre los fundamentos de los apóstoles, que el fundamento de los apóstoles es Cristo. Por eso les decía la semana pasada, tratando de poder dar luz en las comparaciones, que todas las iglesias no le están siendo fiel al Señor, porque diciéndose ser de Él, están todas divididas, tienen otros maridos. Los maridos son figuradamente, ¿no? Supongamos que la hermana o el hermano católico, el marido es la iglesia católica. El del testigo de Jehová, el marido son los testigos, la iglesia testigo de Jehová. Y los mormones de la misma manera, y todo así sucesivamente. Pero le están siendo infieles a Cristo, que dejó un cuerpo para Él, uno solo. Lo santificó, lo amó, le dio promesas. Entonces ellos
con la plata que hicieron, contaminaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como figuradamente Jerusalén se contaminó. Dejó entrar a otras gentes y con la bendición que tenía la iglesia, o sea, Jerusalén, la bendición que tenía, honraban a otros dioses. De la misma manera que nosotros vemos la obra primera, donde el Espíritu Santo hablaba y repartía a quien tenía necesidad, donde la gente ofrendaba y esa ofrenda era santificada por el Espíritu Santo y repartida en la necesidad del hermano o la hermana. Hoy vemos que eso ha cambiado y mucho, como cambió Jerusalén. Trato, hermanos, de que ustedes de alguna manera puedan entender que figuradamente hace la comparación del matrimonio, que es su cuerpo, y la iglesia. No comparando con un matrimonio común, como ya lo dije, sino con algo directo de Él. Como Dios amó a Jerusalén, también amó a su cuerpo, su iglesia, no las iglesias. Entonces ellos también no se dan cuenta, obviamente. Nosotros nos estamos dando cuenta ahora, cuando tiene que haber un cambio en la humanidad, cuando la gente tiene que entender que el Señor no nos dejó así, en divisiones, con oposición de pareceres, con doctrinas de hombre, haciendo mercadería de la gente. Entonces, fíjense en que ellos en el nombre del Señor tomaron el nombre del Señor y se engrandecieron ellos. Y cada religión, cada secta, cada iglesia tiene su doctrina. Y con esa doctrina y esa recaudación hacen grandes, desobedecen a Dios. Desobedecen, porque Dios no dijo, el Señor dijo, no te hagas imágenes de mí porque a mí nadie me vio. Pues estas iglesias han hecho imágenes y la que no ha hecho imágenes está en falta igual, porque han cambiado las Biblias, le han cambiado la palabra, han hecho escuelas de adoctrinamiento para que la gente crea en la denominación y no en el Señor. O sea, en el nombre del Señor sí, pero no en la esencia del Evangelio del Señor. Porque en la esencia del Evangelio del Señor no hay lugar para dos iglesias, no la hay. Entonces ellos se desparramaron por todo el mundo. Se desparramaron como se desparramó Jerusalén. Con su riqueza empezaron a hacer otras obras que no pertenecen al Señor. Por eso es de entender que le están siendo infieles al Señor, que están fornicando contra el Señor, porque el Señor amó a esa iglesia y la hizo para sí un cuerpo. Y ese cuerpo hoy lo vemos dividido en muchas partes y el cuerpo del Señor no se puede separar en partes, porque es uno solo. Es como el cuerpo nuestro cuerpo no se puede separar, es nuestro. No lo podemos sacar brazo y pierna y no podemos. Todo está justito y acomodado para que nosotros seamos en la creación de Él, en la parte humana, seamos así. La iglesia hoy en día vemos, las iglesias están separadas y en oposición de pareceres y cada uno tiene su razonamiento. Pero ese razonamiento no está fundado en el Evangelio que Cristo predicó. Porque si hubiera estado fundado o siendo predicado el Evangelio del Señor, seríamos todos hermanos y tendríamos un solo maestro que es el Cristo. Pero ha venido el tiempo de que ha nacido Pueblo Santo, donde el Señor tiene en su determinación, antes que Él venga, dice que iba a ser predicado el Evangelio que Él predicó, y ahí es que nace Pueblo Santo para volver a esos fundamentos de los discípulos, no a los discípulos.
Los discípulos no están más a los fundamentos de ellos que es Cristo. Porque hoy se nombran discípulos para que la gente que cree en Dios crea en ellos. Pero no es así. No hay que creer en los discípulos que ellos dicen ser discípulos. Hay que creer ordenadamente en el Evangelio que los discípulos predicaron, siendo la piedra principal o la raíz Jesucristo mismo. Eso es. Y nosotros tenemos ese Evangelio, el que Jesucristo predicó, sin mistura, con humildad, con el Espíritu Santo para dar luz a todo aquel que escucha y que quiere obedecer, tratando de alguna manera buscar referentes en la Escritura, en su Evangelio, que no tiene contradicción, para tratar de dar luz para que la gente que dice que cree en el Señor obedezca. El Señor no está en las iglesias. Las iglesias, a través de las ofrendas y de los diezmos que les obligan a dar a ustedes, se han desparramado por todo el mundo y han llevado las abominaciones a todo el mundo, con sus imágenes, con su doctrina de demonio, como está escrito, adorando a las potestades caídas y no a la potestad que tiene, que de solo Dios viene, que es el Señor, su Hijo. Él venció, dice, toda potestad, lo que está en el cielo y la que está en la tierra. Por eso tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Y en ese nombre es que está Pueblo Santo y la prédica de Pueblo Santo. Así que quise hoy tratar de dar un poco más luz, entendimiento, comparando a Jerusalén, que hay mucho para leer, donde Dios le dio todo y se la cuidó, la amó, le dio prosperidad. Era algo, nombradía le dio, nombradía. Todo el mundo hablaba de Jerusalén. Lo mismo, todos hablaban de la iglesia, de los discípulos. La obra que hacía el Espíritu Santo en aquellos días es ejemplo para nosotros hoy. Donde el Espíritu Santo hablaba, donde cuando quisieron engañar al cuerpo que pertenecía al Señor, Ananías quiso engañarlo, Pedro le dijo, no has engañado a hombre, has engañado al Espíritu Santo, porque era una obra directa de Dios, ordenadita. Entonces hoy estamos entendiendo que el Señor no nos dejó así. Y que las iglesias están siendo rameras, le han dado lugar a otras doctrinas y no a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor habla de la gran ramera, porque comienza de un punto, pero se fue agrandando y todo el mundo hace abominación a Jehová, honrando a otros dioses, donde Él envió a su Hijo para que no honraran a dioses ajenos. Envió a su Hijo y dio su vida por todos nosotros para, como les dije antes, tener un nombre a quien podemos hincar nuestras rodillas y pedirle. Y colocó el altar en nuestro corazón para que nadie nos engañe. Lo trasladó a nuestro corazón para que nuestro corazón le honre, le alabe, le agrade y tengamos la promesa que es para nuestra alma. Así que podemos entender hoy en día, en el año 2022, casi 2023, los que nos están escuchando por internet, que escuchan el programa, que lo recomienden, que ayuden a otras almas, que el Señor así no nos dejó. Les digo que la gran ramera es todo eso, todo lo que desobedece al Señor. Él dejó un evangelio, un Espíritu Santo, un bautismo, una fe, una sola enseñanza. Y el hombre ha hecho variadas
doctrinas. Y de ahí que se contaminó en el mundo. Llevó sus altares, sus imágenes, su doctrina. La llevó a las escuelas, la llevó a toda la tierra. Y se contaminó. Y no, como dice la Escritura, una casa dividida no puede permanecer. Bueno, la iglesia del Señor no puede permanecer dividida. Tenemos que unirnos. El Señor prometió venir a buscar su cuerpo, ese que Él formó desde un principio. No el que formaron las iglesias, el que formó Él en un principio. Así que, por eso dice, estábamos en Efesios, el capítulo 25, 26, 27, dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. La amó, como Él amó a Jerusalén. La amó, la cuidó, la protegió, le dio todo, hasta la vida para el alma le dio. Entonces, dice, para santificarla, dice, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, o sea, por el evangelio que Él predicó. Dice, para presentársela gloriosa, para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren si las iglesias que hoy conocemos van a ser de esta manera. ¿Quién puede decir que están de esta manera? Donde vemos que hacen mercadería de la gente, donde la palabra, donde la gente ya no quiere ni oírlos, porque saben que le tocan el bolsillo. Empiezan pidiendo billetes y terminan pidiendo moneda, porque todo les sirve. Santificando un agua. Lo vemos en la televisión. Hacen ir a la gente con una botellita de agua y una persona parada le echa un chorrito a esa botella diciendo que por ese chorrito de agua es santificada toda el agua. Y la gente parece que está con los oídos tapados, con los ojos vendados y no se da cuenta que es una obra diabólica esa. Y así han contaminado la tierra. Llenado, con ese dinero van a otros países y llevan adelante su obra en otro país. Y llevan su religión a otro país y su adoctrinamiento a otro país y se extiende como una gran ramera, como le pasó a Jerusalén. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros defendemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es por el Espíritu Santo, lo defendemos. Somos, como comencé la semana pasada, celoso de la palabra del Señor. Dios es sí y es no. No es así como se le ha enseñado a la gente a estar en un lado diciéndole que ahí está Cristo. El mismo Señor dice en el capítulo 24 de San Mateo, si te dicen que Cristo está acá, no creas, si te dicen que está allá, no creas, y no crean, no crean. Crean en la palabra de amor y de verdad prometida. Crean en el Evangelio que tiene que ser predicado antes que Él venga, el que Él predicó. Y esto lo tiene Pueblo Santo. Una palabra de amor y de verdad con toda humildad, donde le da lugar al Espíritu Santo a que hable y diga y obre, como lo fue antes, de la misma manera ahora. Que Dios nos ayude y nos bendiga y podamos entender esto que tiene mucha profundidad. Hay iglesias que no permiten casarse, el pastor no se puede casar. Hay iglesias que tienen esa doctrina. Es todo lo contrario. El pastor o el sacerdote o el que quiera o el que tenga la vocación de servir
en la predicación a Dios, tiene que tener su mujer, tiene que tener todos los requisitos que dice el Evangelio que tiene que tener. Y de ahí que por no tener su mujer vienen los abusos, vienen los vejámenes a los niños, a las niñas, entre ellos. Sí, eso pasa. Es triste, pero pasa en los colegios que ellos tienen, en los hospitales que ellos tienen, en las universidades que ellos tienen. Todo en el nombre del Señor, pero no en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo una sola es, y la obra una sola es. No se puede tener varias obras. El diablo es el que los tiene atrapados en las divisiones y no ven más allá de eso. El pueblo santo está con una prédica de amor y de verdad para poder hacer posible a través del Evangelio darse cuenta que el Señor no nos dejó así, que quienes nos separan a nosotros, a mí, de otro hermano, de otra hermana, son las iglesias. Lo primero que te dicen, hermano, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y de qué religión sos? Así está enseñada la humanidad. Y no es así como Cristo murió por esa iglesia para presentársela para sí, una iglesia que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia gloriosa, limpia, comparando a un lecho sin mancilla, a un matrimonio sin contaminación, que es lo que tiene que tener el predicador. El predicador tiene que tener un matrimonio puro, sin mancha, una cama, el lecho es la cama, un lecho sin mancilla, pero eso es en el predicador, no en las personas que creen a través del predicador o del Evangelio. La persona dice que mientras sea en el Señor está bien, que tenga fe. Si es casada, casada, y si es viuda, viuda, y si es niño o niña, o adolescente o anciano, si acepta al Señor, es bárbaro. Del Señor es el alma. Del Señor es el alma. Pero como dice la Escritura, que Él dejó solo una iglesia y no varias. Y de ahí que entra el diablo a hacer su trabajo y su obra. Una obra silenciosa que la humanidad no se da cuenta, pero que es silenciosa y avanza. No se ve. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude quizás el próximo domingo a avance un poco más en este tema, porque tiene muchísima profundidad y pienso que estamos grandes en cuanto al entendimiento. Creo que estamos preparados para poder entender que el Señor no nos dejó así, que los que nos separan son las religiones y la gente tiene obligaciones con esas religiones, tienen obligaciones. Tienen que dar sus diezmos, tienen que dar sus ofrendas, tienen que dar todo lo que aún las monedas. Y con ese dinero es que se recorren la faz de la tierra llevando el nombre del Señor, pero no su obra, el nombre. Estamos entendiendo diferente. No es que seamos una religión más. Pueblo Santo no es una religión más. Pueblo Santo tiene el Evangelio prometido por el Señor, el Evangelio que iba a ser predicado antes que el Señor venga. Así que prepárese para escuchar el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, donde la prédica no es al corazón para ablandarlo y para que le den, sino todo lo contrario, para el entendimiento, para que la gente entienda que el Señor así no nos dejó y que tenemos promesa de vida, pero a través del Evangelio. A través del Evangelio. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.